A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado constantemente la amenaza de falsos maestros que buscan desviar a los fieles del verdadero camino del Evangelio. Estos impostores, con sus enseñanzas distorsionadas y motivaciones egoístas, han causado estragos en comunidades enteras, sembrando discordia y confusión. La importancia de discernir la presencia de estos falsos maestros no puede ser subestimada. La Biblia nos llama a estar vigilantes, a mantener firme la verdad del Evangelio y a preservar la pureza doctrinal. La unidad y la armonía espiritual de la comunidad cristiana dependen de nuestra capacidad para identificar y resistir las influencias destructivas de estos impostores. En este documental exploraremos los 7 tipos de falsos maestros, desentrañando sus tácticas y motivaciones, y subrayando la necesidad de una vigilancia constante para proteger nuestra fe y nuestra comunidad. Mantenernos firmes en la verdad del Evangelio y unidos en nuestra misión es esencial para resistir estos desafíos y continuar siendo un testimonio fiel del amor y la justicia de Dios en el mundo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Número 1. El especulador. El especulador es una figura que a menudo encuentra un espacio dentro de la comunidad cristiana, aprovechando el interés natural de las personas por lo desconocido y lo novedoso. Este tipo de líder se caracteriza por su obsesión con la novedad y la especulación doctrinal, desviándose de las doctrinas firmes y establecidas de la Biblia para enfocarse en asuntos que, si bien pueden ser fascinantes, son en gran medida triviales o incluso completamente novedosos. La inclinación del especulador por lo esotérico y lo incierto lo convierte en una figura intrigante, pero a la vez peligrosa, dentro de la Iglesia. Las características del especulador son fáciles de identificar si se observa con atención. Este líder tiende a apartarse de las enseñanzas centrales y seguras de la Escritura, prefiriendo en cambio temas que están en los márgenes de la doctrina cristiana. Estos pueden incluir teorías extravagantes sobre el fin de los tiempos, especulaciones sobre detalles irrelevantes de la vida después de la muerte o interpretaciones complicadas y a menudo inverificables de eventos bíblicos y contemporáneos. A menudo, el especulador presenta sus ideas con un aire de exclusividad y misterio, sugiriendo que tiene acceso a un conocimiento especial que otros no tienen. El impacto del especulador en la comunidad de creyentes puede ser considerablemente perjudicial. Al desplazar la enseñanza segura y sólida de la Escritura, el especulador desvía a los creyentes de los fundamentos de su fe. En lugar de centrarse en las verdades esenciales del Evangelio, los seguidores del especulador se ven arrastrados hacia una búsqueda interminable de nuevos conocimientos y revelaciones. Este enfoque puede llevar a la confusión y a una fe inestable, ya que los creyentes se encuentran constantemente cambiando de una teoría a otra, sin una base sólida sobre la cual construir su vida espiritual. La obsesión del especulador con las novedades y las especulaciones también puede llevar a la creación de una cultura de exclusividad y elitismo dentro de la Iglesia. Aquellos que aceptan y promueven las enseñanzas del especulador pueden verse a sí mismos como poseedores de un conocimiento especial, separado y superior al de otros creyentes. Esta actitud puede causar divisiones y conflictos dentro de la congregación, ya que aquellos que no aceptan las teorías del especulador son vistos como menos espirituales o menos informados. La unidad de la Iglesia se ve comprometida y el sentido de comunidad y cooperación se deteriora. Para contrarrestar la influencia del especulador, es esencial que la comunidad cristiana mantenga un firme compromiso con la enseñanza clara y sólida de la Biblia. Esto implica un enfoque en las doctrinas centrales y fundamentales de la fe cristiana, como la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo, la naturaleza de Dios, la autoridad de las Escrituras y la importancia del amor y el servicio. Los líderes de la Iglesia deben ser diligentes en enseñar estas verdades de manera clara y accesible, asegurándose de que los creyentes tengan una base sólida sobre la cual construir su fe. El especulador puede parecer inofensivo o incluso fascinante, pero su impacto puede ser profundamente negativo.
Al desviar a los creyentes de las verdades esenciales del Evangelio y promover una cultura de especulación y elitismo, el especulador socava la unidad y la salud espiritual de la Iglesia. La respuesta a esta amenaza es un compromiso renovado con la verdad bíblica y una vida de fe centrada en las enseñanzas de Jesucristo. Al hacer esto, la Iglesia puede protegerse a sí misma y a sus miembros de las distracciones y peligros que representan los especuladores y sus enseñanzas. Número 2. El charlatán. El charlatán es una figura que lamentablemente ha encontrado un lugar dentro del cristianismo, utilizando la fe y la religión como medios para su enriquecimiento personal. Este tipo de persona no está realmente interesada en la espiritualidad o en el bienestar de sus seguidores, sino en cómo puede manipular su posición de liderazgo para obtener beneficios económicos. El charlatán ve el cristianismo como una oportunidad de negocio. Este tipo de líder religioso se aprovecha de la fe y la devoción de los creyentes para llenar sus propios bolsillos. Utiliza su conocimiento de la Biblia y su posición de autoridad para persuadir a sus seguidores a donar grandes sumas de dinero con la promesa de que serán bendecidos a cambio. Este enfoque distorsiona gravemente el mensaje del Evangelio, que enseña el sacrificio desinteresado y el servicio a los demás. Las características del charlatán son bastante específicas. A menudo es una persona carismática y elocuente, capaz de captar la atención de grandes audiencias con su habilidad para hablar. Es persuasivo y sabe cómo tocar las fibras emocionales de las personas, prometiendo milagros, sanidades y prosperidad a quienes sigan sus enseñanzas y contribuyan económicamente a su ministerio. El charlatán utiliza técnicas de manipulación psicológica para mantener a sus seguidores fieles y generosos, a menudo creando una dependencia emocional y espiritual en ellos. El impacto del charlatán en la comunidad de creyentes puede ser devastador. Históricamente, hemos visto ejemplos claros de esta figura en personas como Simón el Mago, quien intentó comprar el poder del Espíritu Santo para sus propios fines egoístas. También están los vendedores de indulgencias de la Edad Media que ofrecían el perdón de los pecados a cambio de dinero, una práctica que causó una gran corrupción dentro de la Iglesia y fue uno de los catalizadores de la Reforma Protestante. En la actualidad, el charlatán se presenta en diversas formas, pero una de las más notorias es la del televangelista que predica el Evangelio de la prosperidad. Estos televangelistas aseguran a sus audiencias que Dios quiere que todos sean ricos y exitosos, y que la clave para alcanzar esa prosperidad es donar dinero a sus ministerios. Prometen que, al sembrar una semilla de fe en forma de una donación monetaria, los creyentes recibirán bendiciones multiplicadas. Este mensaje atrae a muchas personas que están buscando una salida a sus problemas financieros o una mejora en su calidad de vida. El Evangelio de la prosperidad es una distorsión del verdadero mensaje del Evangelio. Jesús enseñó sobre la importancia de la humildad, el sacrificio y la ayuda a los necesitados, no sobre la acumulación de riquezas personales. Sin embargo, el charlatán manipula estas enseñanzas para justificar su propio estilo de vida lujoso, viviendo en mansiones, viajando en jets privados y disfrutando de lujos extravagantes, todo financiado por las donaciones de sus seguidores. Número 3. El endulzador. El endulzador es una figura que, aunque a primera vista puede parecer benigna o incluso beneficiosa, en realidad causa un daño profundo y duradero dentro de la comunidad cristiana. Este tipo de predicador se caracteriza por decirle a la gente lo que quiere escuchar en lugar de lo que Dios manda. En su esfuerzo por ganar popularidad y atraer a grandes audiencias, el endulzador suaviza o elimina completamente los aspectos difíciles del Evangelio, ofreciendo una versión diluida que carece de la verdad y la profundidad necesarias para una verdadera transformación espiritual. Este enfoque de predicación presenta un evangelio parcial, diseñado para agradar a los hombres y no a Dios. El endulzador evita hablar de temas difíciles como el pecado, el arrepentimiento, el juicio y la santidad. En su lugar, se enfoca en mensajes positivos y motivacionales que, aunque pueden ser inspiradores,
no confrontan a los oyentes con la realidad de su condición espiritual y la necesidad de un Salvador. Este tipo de predicación puede llenar iglesias y atraer grandes multitudes, pero deja a los creyentes espiritualmente malnutridos y desorientados. El impacto del endulzador en la vida de los creyentes y en la iglesia en general es profundamente perjudicial. Al desviar a los creyentes con un mensaje que no es el verdadero evangelio, el endulzador socava la fundación misma de la fe cristiana. Los creyentes que son alimentados con este tipo de predicación pueden tener una fe que parece fuerte en la superficie, pero que carece de la profundidad y solidez necesarias para resistir las pruebas y tribulaciones de la vida. Cuando llegan los momentos difíciles, estos creyentes pueden encontrar que su fe es insuficiente para sostenerlos, lo que puede llevar a una crisis de fe o incluso a abandonar la fe por completo. La predicación del endulzador también puede llevar a una distorsión del carácter de Dios. Al enfatizar solo los aspectos positivos y agradables del Evangelio, el endulzador presenta una imagen incompleta de Dios que puede llevar a los creyentes a tener una comprensión errónea de quién es Dios y qué requiere de ellos. Esto puede resultar en una relación superficial con Dios basada en la búsqueda de bendiciones y comodidad en lugar de en una entrega total y un compromiso con la santidad y el servicio. El peligro del endulzador es real y presente, pero la solución se encuentra en un compromiso renovado con la verdad del Evangelio. La Iglesia debe ser un lugar donde se proclame toda la verdad de Dios, sin compromiso ni dilución. Solo entonces los creyentes pueden crecer hacia la madurez espiritual y estar preparados para enfrentar los desafíos de la vida con una fe sólida y profunda. Número 4. El falso profeta. El falso profeta es una figura sombría y peligrosa dentro de la fe cristiana, alguien que falsamente afirma hablar en nombre de Dios, distorsionando así la verdad divina para sus propios fines. Este individuo es más que un simple engañador. Es una amenaza directa a la integridad de la fe y a la salvación de los creyentes. Los falsos profetas son mencionados a lo largo de las Escrituras como advertencias severas para la comunidad de fieles. Su habilidad para presentarse como portavoces legítimos de Dios los hace aún más insidiosos y dañinos. Las características de un falso profeta son fácilmente reconocibles para quienes están bien fundamentados en la Escritura y en la fe. Enseñan doctrinas que son destructivas y desviadas, introduciendo ideas que están en flagrante contradicción con los principios bíblicos. Sus enseñanzas pueden abarcar desde la negación de la divinidad de Cristo hasta la promesa de salvación a través de obras o rituales no bíblicos. Estos falsos maestros a menudo están motivados por la codicia y el orgullo. El deseo de riqueza, poder y reconocimiento los impulsa a explotar la fe de los demás. El impacto de los falsos profetas es profundamente destructivo. Desvían a los fieles de la verdad, alejándolos de la verdadera enseñanza bíblica y de una relación genuina con Dios. Jesús los comparó con lobos rapaces, una metáfora que subraya su naturaleza depredadora y su capacidad para causar daño significativo dentro del rebaño de Dios. Los fieles que son engañados por estos falsos maestros a menudo terminan enredados en cultos o movimientos sectarios que pueden llevar a la ruina espiritual y en algunos casos incluso a la ruina física y emocional. El falso profeta, con su discurso engañoso, manipula las emociones y esperanzas de sus seguidores. Prometen prosperidad, sanación y revelaciones exclusivas a cambio de lealtad ciega y frecuentemente contribuciones financieras. Este intercambio explotador distorsiona la verdadera naturaleza del Evangelio, que llama a la humildad, la sinceridad y la dependencia total de la gracia de Dios. Un claro ejemplo moderno de la influencia de los falsos profetas es el fenómeno de los televangelistas que predican el llamado Evangelio de la Prosperidad. Estas figuras prometen bendiciones materiales y éxito financiero a quienes donen generosamente a sus ministerios. Utilizan tácticas de alta presión y manipulación emocional para exprimir grandes sumas de dinero de sus seguidores,
prometiendo milagros y favores divinos en retorno. Estas prácticas no solo desvían a los fieles de una comprensión correcta del Evangelio, sino que también los dejan desilusionados y a menudo en dificultades financieras. Número 5. El hereje. El hereje es una figura peligrosa dentro de la comunidad cristiana, pues se dedica a enseñar interpretaciones falsas de la Biblia que distorsionan la verdadera revelación bíblica. Su papel es insidioso y puede ser extremadamente dañino, ya que sus enseñanzas tienen el potencial de alejar a los creyentes de Dios, sembrando confusión y duda entre ellos. La definición de un hereje va más allá de simplemente tener una opinión diferente sobre ciertos aspectos de la doctrina. Un hereje, en el sentido más grave, es alguien que deliberadamente promueve creencias que están en clara contradicción con las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Estas interpretaciones erróneas no son meros desacuerdos teológicos menores, sino que representan desviaciones significativas que pueden poner en peligro la fe de muchos. Las características de un hereje son bastante específicas. Por lo general, es una figura prominente dentro de la comunidad religiosa, alguien que ha logrado ganar una posición de influencia y autoridad. Esta prominencia lo hace aún más peligroso, ya que su voz tiene el poder de persuadir y desviar a un gran número de seguidores. A menudo, el hereje es carismático y elocuente, capaz de presentar sus ideas de manera convincente y atractiva, lo que facilita la propagación de sus enseñanzas erróneas. El impacto de un hereje en la comunidad de creyentes puede ser devastador. Introduce herejías destructoras, tal como advirtió el apóstol Pedro en sus epístolas. Estas herejías no solo distorsionan la verdad bíblica, sino que también pueden llevar a los creyentes por un camino de perdición espiritual. La introducción de falsas enseñanzas crea división y confusión, debilitando la fe de muchos y haciendo que algunos incluso se aparten completamente de la fe. Es crucial entender que las enseñanzas de un hereje no son simplemente errores inocentes. Están diseñadas para desviar a los creyentes del camino de la verdad y llevarlos hacia una comprensión equivocada de Dios y su palabra. Este desvío puede tener consecuencias eternas, alejando a los individuos de la salvación y de una relación genuina con Dios. Número 6. El abusador. El abusador es una figura lamentablemente presente en la historia y la actualidad de muchas instituciones, incluida la Iglesia. Este individuo utiliza su posición de autoridad y confianza para explotar a otros, ya sea en términos sexuales o de poder. El abusador representa una grave traición a la confianza depositada en él y un violento quebrantamiento de los principios cristianos fundamentales de amor, respeto y dignidad. Las características del abusador son complejas y multifacéticas. Este individuo a menudo busca oportunidades para obtener placer sexual ilícito o aumentar su poder y control sobre otros. El abusador manipula y distorsiona su autoridad, utilizando tácticas de intimidación, coerción y manipulación psicológica para someter a sus víctimas. A menudo, este abuso se realiza en secreto, con el abusador manteniendo una fachada de respetabilidad y moralidad mientras perpetra sus actos en privado. La manipulación es una herramienta clave para el abusador. Este individuo sabe cómo ganar la confianza de sus víctimas y de la comunidad en general, presentándose como una figura carismática y confiable. Una vez que ha establecido esta confianza, comienza a ejercer su poder de manera cada vez más opresiva, utilizando la culpa, la vergüenza y el miedo para mantener el control sobre sus víctimas. El abuso sexual, en particular, es una forma devastadora de esta explotación, causando traumas profundos y duraderos en las víctimas. El impacto del abusador en la comunidad cristiana y en las víctimas es vasto y profundo. A lo largo de la historia, ha habido numerosos abusadores dentro de la Iglesia que han causado un daño incalculable a las personas a las que se suponía que debían proteger y guiar. Las víctimas de abuso sexual y de poder sufren no solo físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. El trauma del abuso puede llevar a una pérdida de fe, depresión, ansiedad y una profunda desconfianza hacia la Iglesia y las figuras de autoridad.
El daño causado por estos abusadores es multifacético. Las víctimas enfrentan una lucha ardua para recuperarse del trauma del abuso. Muchos experimentan problemas de salud mental, dificultades en las relaciones y una desconfianza generalizada hacia las instituciones religiosas. Además, la fe de las comunidades se ve severamente afectada, con muchos miembros luchando para reconciliar sus creencias con las acciones de aquellos en quienes confiaban. La reputación de la Iglesia y su misión de ser una fuerza para el bien y la justicia en el mundo se ve gravemente comprometida. El camino hacia la sanación y la justicia para las víctimas de abuso dentro de la Iglesia es largo y difícil. Es crucial que la Iglesia y sus líderes tomen medidas concretas para abordar el problema del abuso, incluyendo la implementación de políticas de tolerancia cero, la transparencia en la investigación y la rendición de cuentas para los perpetradores. Las víctimas deben ser escuchadas, apoyadas y compensadas por el daño sufrido. La Iglesia debe trabajar activamente para crear un ambiente seguro y acogedor para todos sus miembros, donde el abuso no tenga lugar y donde aquellos que buscan explotar a otros sean detenidos y responsabilizados. Número 7. El divisor. El divisor es una figura que causa gran daño dentro de la comunidad cristiana al usar falsas doctrinas para sembrar divisiones y conflictos entre los creyentes. Esta persona es una amenaza insidiosa porque, en lugar de trabajar para construir la unidad y el amor dentro de la Iglesia, se dedica a generar discordia y facciones, destruyendo la armonía espiritual que es fundamental para una comunidad de fe sana. El divisor se introduce en la Iglesia con la apariencia de piedad y conocimiento, pero su verdadero objetivo es promover sus propias ideas y creencias, a menudo a costa de la verdad bíblica y de la paz comunitaria. Utiliza enseñanzas y doctrinas que están distorsionadas o completamente fuera de la ortodoxia cristiana, presentándolas de manera atractiva y persuasiva para captar la atención de los creyentes. Estos falsos enseñanzas pueden variar desde pequeñas desviaciones hasta herejías completas, pero todas tienen en común el efecto de crear disensión y conflicto. Las características del divisor son claras para aquellos que pueden discernir su verdadera naturaleza. A menudo es alguien que disfruta del conflicto y la controversia, buscando constantemente áreas de desacuerdo y explotación. El divisor tiene un talento para exagerar diferencias menores, convirtiéndolas en grandes divisiones. Es experto en la manipulación, usando su carisma y habilidades retóricas para convencer a otros de su punto de vista, incluso cuando éste está en contradicción con la enseñanza bíblica clara. El divisor genera facciones dentro de la congregación, alineando a los miembros de la Iglesia en bandos opuestos. Este proceso de polarización no solo causa un daño significativo a las relaciones personales, sino que también socava la misión de la Iglesia de ser un testimonio de unidad y amor en el mundo. Las facciones pueden surgir alrededor de una variedad de cuestiones, desde interpretaciones doctrinales hasta diferencias en prácticas de adoración y gobierno de la Iglesia. El divisor explota estas diferencias, fomentando la desconfianza y la hostilidad entre los miembros. El impacto del divisor en la comunidad cristiana es profundo y destructivo. La unidad y la armonía espiritual, que son esenciales para el crecimiento y la salud de la Iglesia, se ven gravemente comprometidas. Los conflictos internos y las divisiones desvían la atención y los recursos de la misión principal de la Iglesia, que es predicar el Evangelio y servir a los necesitados. En lugar de ser un faro de luz y esperanza, una Iglesia dividida se convierte en un campo de batalla, con miembros que luchan entre sí en lugar de trabajar juntos para el reino de Dios. El papel del Espíritu Santo es vital en la lucha contra el divisor. El Espíritu Santo es quien guía a la Iglesia hacia toda verdad y produce los frutos del amor, la paz y la unidad entre los creyentes. A través de la oración y la dependencia del Espíritu Santo, los cristianos pueden resistir las tentaciones de la división y trabajar juntos para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos explorado varios tipos de falsos maestros que pueden causar un daño significativo dentro de la comunidad cristiana,
el hereje que distorsiona la verdadera revelación bíblica, el charlatán que usa el cristianismo para su enriquecimiento personal, el falso profeta que afirma falsamente hablar en nombre de Dios, el abusador que explota su posición de poder, el divisor que usa falsa doctrina para causar divisiones, el endulzador que predica lo que la gente quiere escuchar y el especulador obsesionado con la novedad doctrinal. Cada uno de estos falsos maestros desvía a los creyentes de la verdad, causando daño espiritual y social. Es vital para la comunidad cristiana estar alerta, fundamentada en la verdad bíblica y comprometida con la unidad y el amor. Gracias por ver el video. Si encontraste esta información útil, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video.